Testamento y ha leído Génesis, ¿realmente qué le preocupaba a Abraham? Su sobrino Lot, porque Lot había caminado hacia Sodoma y Gomorra y vivía en Sodoma y Gomorra. La palabra dice que cuando vino Dios a Abraham, empezó a platicar con Dios y Dios le dijo que le iba a dar la promesa del hijo que él esperaba, la promesa que el Señor le había dado. Cuando el Señor le dijo que había llegado el tiempo y que Sara, su mujer, iba a tener aquel hijo de promesa, dice la palabra de Dios que había tenido tal comunión ya Abraham con Dios, que Dios ya no lo llamó, ya no no lo trató como un extraño, sino le dijo, tú vas a ser mi amigo por la comunión que tenía con Dios. Y dijo, le esconderé yo a algo a Abraham que es mi amigo, no le compartiré. Y es la verdad, cuando tú tienes un amigo, compartes cosas de tu vida que son personales e íntimas, y es lo que estaba haciendo el Señor con Abraham. Le estaba compartiendo lo que iba a hacer. Dios iba directamente a dar un juicio sobre Sodoma y Gomorra por la inmoralidad que había ya en ellos. Ya venía el Señor con un juicio directamente por la maldad y la depravación que ellos tenían. Dice la Escritura que en ese momento Abraham no intercedió por la ciudad, intercedió por Lot. Dijo, Señor, si encontrares ahí 50 justos, 40, llegó hasta 10, dijo el Señor, no la destruiré por amor a los 10. Pero no más había un justo, porque ni siquiera la esposa de Abraham era justa, más bien Lot, ni siquiera la mujer de Lot era justa. Ni sus hijas. Entonces dice la Escritura que rayando el alba, fue obligado Lot a salir de aquel lugar. ¿Qué quiero expresarte hoy en día o con esta enseñanza? Dios está buscando intercesores. ¿Quiénes son los intercesores? Ahorita lo vamos a ir viendo con la Escritura. No es aquel que se dispone, es el inicio, pero no es el que se dispone. ¿Por qué te voy a decir que no es el que se dispone? Porque una cosa es que tú digas, lo voy a hacer, y otra cosa es que lo hagas. ¿Sí me explicó? Entonces, vamos a ir viendo, en base a la Escritura, ¿qué es un intercesor? Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Busquen su Biblia y cuando lo encuentre de lectura, quien lo encuentre, por favor. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo... Verifique el nombre del Señor. 6:18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Okay. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amén. La palabra nos empieza a hablar algo muy importante. La palabra nos empieza a decir algo, híjole, sumamente importante para entender qué es un intercesor. Los hombres que son, las mujeres que tienen este llamado, o las que quieren servir, o los que quieren servir en esta área, son personas ¿de qué? De oración. No es cualquier persona, hermanos, son personas comprometidas con Dios en oración. Si yo te pregunto, hermano, ¿esta semana oraste? ¿Y diario? ¿O cada que puedes? ¿O cada que te acuerdas? ¿O cada que tienes necesidad? Entonces, hermano, un cristiano verdadero no puede ser un cristiano que medio que ora, medio que busca el rostro de Dios. Tú para vivir necesitas comer diario, ¿estamos de acuerdo? Amén. Y tienes que comer de mínimo una comida al día. Y eso ya, si no comes, sientes que estás débil, sientes que incluso que tu cerebro no está trabajando bien por falta de alimento, de nutrientes. La vida del cristiano, hermanos, está muy parecida a nuestra vida física. Si tú como cristiano no llevas una vida de oración, serás un cristiano pobre, un cristiano débil, un cristiano movido por cualquier cosa, un cristiano que se mueve, ¿por qué? Por sus emociones. No por la palabra, no por la realidad de la Escritura, ni la realidad de Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano presa fácil para Satanás. Presa
fácil. La oración, hermano, es un esfuerzo, es una dedicación, es quitarte tiempo o quitar tiempo a otros compromisos que tienes y sacar tiempo, porque nunca hay tiempo. Tienes que sacar tiempo para orar. Orando, dice aquí, en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué estaba haciendo Abraham? ¿Por qué era Abraham amigo de Dios? Porque este hombre había aprendido a orar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Porque este hombre había aprendido a tener una comunión con Dios. ¿Cuándo eres amigo de alguien? Cuando le conoces. Si no le conoces, ¿cómo puedes ser amigo? ¿Cómo puedes confiarle a alguien algo si no le conoces? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cuando ya conoces a alguien, es más, con que haga una mueca, un gesto, ya sabes, ¿está contento o le dolió o ya se enojó? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, hermano, tenemos que entender algo muy importante. Y aquí es donde empezamos un poco de profundidad. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica. Orando, vamos a ver, orando. Nosotros podemos orar, ¿verdad? ¿Qué es orar? De repente doblo mis rodillas y empiezo a platicar con Dios. Señor, me acerco ante tu presencia en el nombre de Jesucristo. Señor, para pasar un momento de oración contigo, para buscar tu rostro, tu presencia, tu poder. Y puedes estar orando. Pero ¿sabes qué? Tu oración puede estar muerta. ¿Cómo? Pero si estoy orando. Espérate. Aquí dice la Escritura, orando en todo tiempo. Orando, ¿es correcto? Estás orando. Pero agrega, con toda oración y súplica, ¿en qué? En tu pensamiento, en tu carne, en tu ser natural. ¿Qué dice ahí? Por todo el pueblo santo. ¿Cómo? Bueno, aquí dice por todo el pueblo santo. No, pero donde dice orando, dice con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Oh, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a persistir en la oración, tu oración tiene que tomar un rumbo diferente. Y hay una oración que empiezas tú en tu pensamiento humano, en tu facultad natural, en la naturaleza de tu ser viviente. Pero si tú vas y empiezas a buscar a Dios, va a venir el Espíritu Santo y vas a hacer una oración no en tu entendimiento, no en tu ser natural, sino en el Espíritu de Dios, y vas a empezar a suplicar en el Espíritu. La oración que se hace en el Espíritu de Dios rompe cadenas. La oración que se hace en el Espíritu de Dios abre puertas. La oración que se hace en el Espíritu trae bendición. Así es en el nombre de Jesús. Transforma la vida. Bendito sea Jehová de Dios. Hay muchas personas que oran en su ser natural. Bendito Dios, gracias te doy porque hoy, Señor, terminé el día. Gracias porque es la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias, Señor. Híjole, Señor, ya se me acabaron las palabras. Ay, Señor, bueno, mañana les sigo, Señor. Amén. Tu ser natural. Es más, el ser natural parece que le pellizcan las rodillas. Está doblando sus rodillas y empieza a levantar una, empieza a levantar otra, y después se para y vámonos a otra cosa. Pero cuando pasas de tu ser natural y entras a la presencia de Dios, te dejas mover por el Espíritu de Dios, tu oración cambia. Empiezas a clamar, Señor, y Señor, ten misericordia. El Espíritu de Dios te empieza a revelar las cosas por las que tienes que orar. Y en ese momento empiezas no en una oración, sino en una súplica. ¿Cómo suplicas algo? ¿Has visto una persona suplicando a alguien algo? Está la Sirofenicia, podemos agarrar ese ejemplo. Daba voces detrás de Jesús. Estaba suplicando. Al punto que los discípulos se incomodaron y dijeron, Señor, atiende a esta mujer. Estaba suplicando a ti. Dijo, yo no soy enviado para ellos, soy enviado para las ovejas de Israel o para el pueblo de Israel. Pero Señor, da voces detrás de nosotros. Estaba suplicando. Al grado que esa mujer se postró delante de él, dijo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué dijo el Señor? Grande es tu fe. Tú tienes que orar hasta que venga el Espíritu Santo, porque cuando viene el Espíritu de Dios sobre tu vida,
Ya no va a ser una oración común. Vas a entrar en una súplica, en un gemir delante de Dios, pidiendo misericordia por lo que tú ves mal. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo vas a ver las cosas que están mal? Cuando entres en el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Porque si no, vas a seguir teniendo esa mentalidad. Ya lo agarré por ahí de una palabra de cajón. ¿Qué tiene de malo? Nunca vas a cambiar tu pensamiento. ¿Qué tiene de malo si no entras en la presencia del Espíritu? Bendito es el Señor. Amén. ¿Y qué dice? ¿Un ratito? ¿Ora un ratito nada más? Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverando y suplicando en el Espíritu, no en tu carne, no en tu ser natural. Muchos no avanzan en la oración y muchos no crecen porque siempre oran en su ser natural, nunca toman la intención de orar en la compañía de Dios. Siempre están orando en su ser natural y es dificilísimo orar en el ser natural. A veces yo me pongo a orar, no siento nada, no tengo palabras. Digo, ¿cómo le hago? Necesito entrar en la presencia del Señor para que mi oración fluya. ¿Por qué tiene que fluir el Espíritu Santo para que tengas una cantidad de palabras enorme delante de Dios? Cuando el Espíritu de Dios toma tu vida, hasta declaras, oh soberano Señor, el Adonai, Dios eterno, poderoso, y las palabras no cesan, porque ya no estás orando solo, sino está orando el Espíritu de Dios a través de ti. Bendito es el Y Rey. una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuándo velas? ¿Cuándo velas? Dice la Escritura que los pastores velaban en la noche sobre sus rebaños. ¿Cuándo velas? Tú velas. Ajá. Es más, un día, digamos, te cambias de casa, no alcanzas a meter todas tus cosas dentro de tu casa y las dejas allá afuera y les dices a todos, vamos a dormir. ¿Te vas a ir a dormir? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar fuera? Velando, cuidando tus cosas, ¿estamos de acuerdo? Para que se entienda la palabra, tenemos que entender algo. Velar es cuidar sin descuidarte. Viendo, observando, atendiendo aquello que es importante. ¿Para qué? Para que no se pierda. Velando, o sea, cuida, persevera en la súplica en el Espíritu. Es lo que estaba diciendo Pablo. Súplica, no oración común, súplica en el Espíritu. ¿Quieres que cambie algo? Deja que el Espíritu de Dios te lleve en oración. Consalaba en el nombre del Señor. Job capítulo 16, versículo 20 y 21. ¿Qué? 16, capítulo 20 y 21. Perdón, capítulo 16, versículo 20 y 21. Dice así: disputadores son mis amigos, mas antes Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Ok, nuevamente por favor. ¿Job qué? Disputadores son mis amigos, mas antes Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Ojalá pudiese disputar el hombre como con su prójimo. Cuando dice la Escritura, derramaré mis lágrimas. ¿Por qué derramaré? Miren, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué un cristiano que ora, un cristiano que busca el rostro de Dios, puede conocer el corazón de Dios, puede entender cosas profundas de Dios? Porque no es lo mismo discutir un asunto con un amigo tuyo, con un hermano, con un pariente, que con Dios. Porque cuando te acercas mediante la presencia del Espíritu Santo a la misma gloria de Dios, te das cuenta que no tienes ningún punto para defenderte. Te das cuenta que estás completamente desarmado delante del Señor y que lo único que te va a ayudar para recibir bendición es la misericordia de Dios. Por eso la Escritura habla y dice, muchos hombres de Dios dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. Y la palabra misericordia
está ligada a miserable. Soy un pobre, miserable, desventurado, ciego, dice por ahí el libro de Apocalipsis. Es un pobre, miserable y ciego. Cuando dices, ten misericordia de mí, estás diciendo a Dios, Señor, pues soy un pobre, miserable, o sea, no tengo nada cómo defenderme para pedirte algo. En verdad, aprendes a depender de la misericordia de Dios, no de tu habilidad, no de tu conocimiento, no de tus buenas obras, sino de la misericordia del Señor. Primera Tesalonicenses, pero es el que quería ver, aquí me equivoqué, ¿sí? Es 5, 17. Orad sin cesar. ¿Qué dice ahí? Orad sin cesar. Orad sin Cesar. a ver, por ahí, póngale a su Biblia personal, no a la de Dios, a su Biblia personal. Orar cuando tengo necesidad. Orar cuando me acuerdo. Orar cuando tengo ganas. Orar cuando tengo el problema encima, yo no sé qué hacer. ¿Así dice que oremos? Eso lo dices tú, no lo dice la Escritura. ¿La Escritura qué dice? Orar, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar orando, todo el tiempo tenemos que estar acercándonos delante del Señor, todo el tiempo tenemos que acudir a su misma presencia. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, llamado Satanás, diablo, como quieras ponerle, o como sepas algunos de sus nombres, él no duerme. Él está continuamente viendo cómo destruirte, cómo atacarte, cómo hacerte daño. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero que entendamos esto. Las personas que entienden la necesidad de Dios, porque Dios lo que quiere es que alguien se ponga en la brecha. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. El libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Denle lectura, por favor. Busqué entre 22, 30. A ver, por favor, en voz alta. Ezequiel. Sí, 22, 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no destruyese, y no lo hallé. ¿Sí, el siguiente? Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, y hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Lo escuchó? ¿Por qué estaba buscando el Señor una persona que intercediera? ¿Por qué? Exactamente, porque Dios ya se había cansado de la maldad, ya se había cansado de sus malas obras, y dijo Dios, juzgaré a Israel, pero Dios quería tener misericordia. Muchos dicen, es que Dios es malo. No, Dios quiere tener misericordia, pero dice por ahí mi esposa, pero no ayudan. La humanidad no ayuda, no quiere arrepentirse, no quiere cambiar de actitud, y Dios tiene que juzgar porque Él es un Dios justo. Así es, gloria a Dios. Él es justo. No es como nosotros, ¿verdad? Lo justo es que si tú matas, ¿qué es lo justo? Que te mueras, que tú pagues vida por vida. Eso es lo justo. Y como Dios es justo, Él tiene que impartir justicia. Por lo tanto, no es como los hombres, no es como nosotros, que con dinero puedes esquivar la justicia. No, Dios es justo, y cuando llega el momento que tiene que hacer justicia, Dios tiene que ser imparcial, porque es justo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces dice la Escritura que el Señor buscó a alguien que se interpusiese sobre el juicio de Dios y Él, para que el Señor se arrepintiese y tuviese misericordia de aquellos hombres. ¿Y qué dijo? No lo hallé, y procedió a hacer juicio.
Una persona que empieza a moverse o que le interesa servir a Dios o que empieza a meterse en la oración y Dios empieza a manifestarse por medio de su espíritu en él, que no se conforma solamente con doblar las rodillas y ya, sino que busca el fluir del Santo Espíritu de Dios en su vida, va a ir más allá, va a empezar a interceder. Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar y está a la diestra del Padre intercediendo. ¿Por quién? Por ti, por mí. Amén, gloria a Por Dios. todos nosotros. Así es. El Espíritu Santo toma el lugar de Cristo en la tierra y Él viene para interceder. Gloria a Dios. Y está buscando gente que se deje llevar a la intercesión. No personas inconstantes, no personas fluctuantes, no personas que no quieran santificarse, que no quieran morir a sí mismos. Este tipo de personas a Dios no le sirven. ¿Por qué? Porque Dios no habita en el pecado. Porque Dios no habita en gente rebelde, en gente que no quiere obedecer. Dios no habita en gente que hoy dice sí, mañana dice no. Dios está buscando personas que se pongan en la brecha. Cuando una persona empieza a moverse en la intercesión, que deja que el Espíritu de Dios empiece a moverse en él, va a tener una necesidad de vivir ¿en qué? En santidad, porque sabe la importancia de orar por el pueblo de Dios, por la gente que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque necesita que Dios le use y que use su vida incluso para hablar a su propio pueblo. Porque es la necesidad que Dios tiene. Gente intercesora que Dios pueda usar para hacer volver el corazón de su pueblo hacia Él, de los perdidos hacia Él. Dios es bueno. No nos tener un lugar en la iglesia ya. No nomás es decir, es que yo quiero que Dios me use aquí, me use allá. Ves a hombres que Dios los usa tremendamente. Esos hombres tuvieron que morir a sí mismos. Esos hombres tuvieron que renunciar a muchas cosas. Así es. Esos hombres ya no son dueños de sí mismos. Su Señor es Dios. Su Señor es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios dice, haz esto, y lo hace. ¿Qué tan obediente quieres ser tú? ¿Qué tan útil quieres ser en las manos de Dios? Todo lo determina tu obediencia, tu intimidad, tu relación personal con Dios. No solamente llegar y doblo mis rodillas y a ver qué pasa. No, tienes que sumergirte en la presencia del Espíritu para que el Espíritu empiece a pedir a través de ti. ¿Por qué? Cristo. Porque Dios no quiere juzgar a tus hijos que son rebeldes. Porque Dios no quiere que venga juicio sobre ellos. El único que lo puede impedir eres tú. Porque tú puedes ponerte en la brecha. Tú eres hijo, bueno, tienes que interceder por ti mismo, para que no venga juicio sobre ti. Te lo quiero decir más claro, Dios está buscando quien se ponga en la brecha para interceder. ¿Has oído por ahí lo contra el pueblo de Dios? No, el hermano tiene una unción, hijo, le vieras cómo me tocó el Espíritu Santo. No, Dios bendiga a ese hermanito, sí, Dios lo bendiga, llora tú por él, porque él se tuvo que someter a Dios y tuvo que llorar lágrimas por tu causa. Y por la oración de él tú estás recibiendo, no porque tú seas perfecto. Pero es tiempo de que tú entiendas esto y también te pongas en ese lugar. Y todos en conjunto oremos los unos por los otros. Amén. La Escritura lo muestra. 1 Tesalonicenses capítulo 1, en su versículo número 2. Me hizo recordar una... Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Quién estaba haciendo memoria? El apóstol. ¿Haciendo memoria en qué? De vosotros. Mis oraciones, decía. Nuestras oraciones. Un verdadero ministro, un hombre de Dios, una persona que realmente ha entendido cómo es la administración de Dios en una iglesia,
que ha entendido realmente que no solamente es tener un cargo, un lugar. Primero entiende esto. Primero entiende que hay que orar por el pueblo, para que Dios se manifieste. El que ministra alabanza tiene que orar a Dios para que Dios derrame su poder y la congregación levante sus manos en adoración. El que predica tiene que orar para que cuando esté predicando Dios lo use, para que Dios toque tu corazón y te vuelvas a Él y reacciones y tomes decisiones. Muchas veces, hermanos, los ministros son juzgados y son condenados. Estaba viendo una historia de un pastor que otro dijo: no, es que este es un flojo mantenido. Vamos a hacer una cosa, pastor, vamos a cambiar un día de roles. Usted se va a mi trabajo y yo hago su trabajo. Está bien. ¿Qué me pasó? Me parece bien. Se lo llevó al campo. El pastor empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar, y empezó a labrar la tierra. Llegaba cansado y estuvo así por una semana. Por una semana. Llegó la semana y dijo: ok, veo que no es flojo, le reconozco, ahora yo voy a tomar su lugar. Y dijo este hombre: hacía gozar como pastor. Le dijo el hermano: ok, va a tomar a mi lugar, bien. Mañana 3 días de ayuno. ¿Cómo? Sí, mañana tenemos que ayunar para que Dios provee economía, para que Dios bendiga y avancemos en estas áreas. Hay que ayunar mañana. ¿3 días? Sí, mañana lo espero, vengas. Y empezaron los 3 días de ayuno. Llegaba a la tarde del primer día: ¿es en serio, pastor? Dice: sí, es en serio. Y hay que estar orando, y hay que estar gimiendo, y hay que estar pidiendo delante de Dios. ¿En serio, pastor? Sí. Es que lo espero mañana temprano. Vamos a hacer una oración de 3-4 horas, y al rato vemos otra vez que hacemos. Hay que ir a visitar, y hay que hacer todo esto, y hay que preocuparnos, y hay que escuchar las necesidades del pueblo para darles el consejo que Dios quiere que se les dé para que ellos sean fuertes. ¿Sabes qué dijo este hombre? Mis respetos, pastor. A veces así son juzgados los hombres de Dios, porque a tus ojos no se está haciendo nada. Pero el trabajo de un ministro que ha entendido la obra del Señor, que se empieza a mover en el Espíritu, es un diario gemir y un diario llorar en la presencia de Dios para que Dios tenga misericordia de ti. Es una necesidad: Señor, necesito santificarme, necesito me uses, necesito, Señor, que tú fluyas en mí. ¿Y sabes qué dice Dios cuando estás orando así? Santifícate, renuncia acá, renuncia allá, renuncia a esto, renuncia al otro, para que yo te pueda usar. Cuando tú dices: Señor, úsame, Dios te va a decir: límpiate aquí, quita esto, quita el otro, quita acá, pasa más tiempo conmigo. Es lo primero que Dios te va a decir. No creas que levanto las manos y desciende el fuego, No. ¿Quieres ser útil? El que se limpie de estas obras va a ser útil en las manos del Señor. Bendito es el Rey. Tienes que quitar enojos, envidias, reproches, celos, todo. Tienes que morir. Y eso es lo que está buscando el Señor: intercesores que quieran morir Amén. a tus celos, a tus rencores. Estos tienen que ser columnas. ¿Por qué? Porque vendrán con un mazo y le pegarán a ver si aguanta. Y te sembrarás: Señor, sé tú mi fortaleza. Los que han entendido que van a servir a Dios en esta área, ¿sabes cómo son? Son los más abofeteados, los más juzgados, los más calumniados, y todo el mundo les ofende. ¿Y sabes qué tienen que hacer ellos? Amén, Señor, a ti sea la gloria. Gracias, Señor. No pueden proferir palabra en contra tuya, no pueden señalarte, no pueden juzgarte, porque ellos saben que su oración te ayudará a ti. ¿Qué pasó con Jesús? ¿No le pegaron? ¿No le ofendieron? ¿No le transgredieron? ¿Y qué hizo Jesús? Señor, perdónales porque no saben. Un hombre de Dios que sabe orar soportará
callará. Una mujer de Dios que sabe para qué es el llamado, no dirá nada, porque sabe que no le sirve al hombre, sino le sirve a quién. Porque Él se está poniendo, aquella persona se está poniendo entre Dios y el hombre. Está tomando el lugar que Cristo quiere que tome, mediante su Espíritu interceder. Una ofrenda de palmas al Señor. Efesios 3, versículo 14 al 17. ¿No ven, por favor? Efesios 3, versículo 14 al 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de vuestro Señor Jesucristo, de quien tomé nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Jesús. A ver, hermanos, a veces se nos enseña, ¿qué se nos enseña? Dobla tus rodillas y pide un carro. Dobla tus rodillas y pide un buen trabajo. ¿Eso será importante? Dobla tus rodillas y pide una casa. ¿Eso será importante? Pues sí puedes pedir, ¿verdad? Pero con respeto al Señor. Señor, ¿sabes qué? Tengo la necesidad de un auto. ¿Es malo? No. Más si tienes la necesidad de hacer ciertas cosas, o lo depende de tu trabajo, de eso depende de tu economía. Dios no es malo, Dios te lo va a dar. ¿Sí me explicó? Pero quiero que vayamos a algo mucho más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué dobla sus rodillas el apóstol? ¿Para qué lo estaba doblando? ¿Cuáles eran las intenciones de él? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no estaba diciendo ahí la causa la dice más adelante. De quien toman todo nombre, de toda familia de los cielos y la tierra, para que os dé ¿qué? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ahorita vamos a ir viendo eso al último. ¿Ser fortalecidos con quién? ¿O dónde? En el hombre interior. Lo que realmente vale, tú vales. ¿Para qué ser fortalecidos? Para que no caigas a la primera lucha, para que no te desanimes cuando vienen los problemas, para que seas fuerte en Dios, para poder vencer las tentaciones, para tener sabiduría y poder resolver conflictos. Para eso es la fortaleza interior. Hace lo que decíamos, Daniela, la vimos fuerte. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que Daniela estuvo en oración y Dios la fortaleció en la mujer interior. Así es. Ella dijo, es que el Señor es mi fortaleza. Cuando un cristiano, Señor, es que, hermano, es que soy tan débil, es que no puedo, y a cada rato caigo en tentación. Te está haciendo falta la oración, válgase la redundancia. Te está haciendo falta orar al Señor, buscar su poder, buscar su presencia. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Oro para que Dios los fortalezca en su hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo exhortó a los Gálatas. Si ustedes se quieren justificar por la palabra y se dicen conocedores de la Escritura, ¿quién les enseñó que esa es la forma correcta de justificarse delante de Dios? ¿Cómo reciben el Espíritu Santo? ¿Por guardar los mandamientos o por oír con fe? Es decir, como es más importante que estés en la presencia del Espíritu para que la palabra tome vida en ti, a que tengas un montón de conocimiento y no hagas absolutamente nada. Dios no quiere personas con mucho conocimiento, huecos por dentro. Quiere personas con conocimiento de la palabra, pero llenas del Espíritu Santo por dentro. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amén. Porque el Espíritu va a dar fuerza a la palabra que tú predicas. Porque el Espíritu va a dar vida a la palabra que tú sabes. Porque el Espíritu te va a bendecir con la palabra que tú ya tienes. Gloria a Dios. ¿Estamos? Amén. Es ahí donde está la vida. Es ahí donde está la bendición. No está en el mucho conocimiento. Es verdad que tenemos teólogos muy fuertes, mucha palabra, pero poco espíritu.
poca manifestación del poder de Dios. Pero tenemos a un Esteban en la Biblia, diácono, que barre, que trapea, que acomoda las sillas, pero salía a predicar y no, hombre, ni siquiera los maestros eruditos en la ley, los fariseos, lo podían resistir con la sabiduría y el poder del Espíritu con que hablaba este hombre. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Pasivo? No. Dice que estaba orando y había señales y prodigios en el pueblo. Era un diácono. Nosotros no tenemos pretexto delante de Dios. Nosotros tenemos que buscar el poder de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que movernos en el poder de Dios. Dice la Escritura, y continúo. Ser fortalecidos por el poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, llenos de la plenitud. Así es. Imagínense lo profundo que es esto. ¿Para qué oraba el apóstol? Para que tú te parecieras a Cristo. Una persona que entiende esto ora para que Dios levante gente santa que ame al Señor, gente que busque el rostro de Dios en amor, personas sinceras, leales, fieles a Él. ¿Para qué? Para que estén cimentados. ¿Y qué es un cimiento? Algo que sostiene a peso, algo que se puede construir sobre él. Hablemos de un cimiento de una casa. Para que Dios pueda usarte, en pocas palabras. Para que puedas cargar responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tienes que el hombre puede cargar es un ministerio. El ministerio es una gran responsabilidad. Cristo vive. Muchas veces Dios ya les habló aquí, ya les dijo aquí a algunos qué iban a hacer. ¿Ya empezaste a orar por tu vida para que Dios te empiece a enseñar? ¿O estás esperando a ver qué sucede? ¿Ya te estás preparando? ¿Ya estás leyendo la Escritura? ¿Estás orando? No oigo ningún amén. Pues empiézalo a hacer. Empiézalo a hacer, no pierdas tiempo, la vida se va rápido. La vida se va rápido, no pierdas tu tiempo. Sigamos. Segunda de Tesalonicenses 3.1. Segunda de Tesalonicenses 3.1. Que lo cuente por favor lectura. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Muy bien. Para que la palabra de Dios, ¿qué? Fluya. La responsabilidad de la iglesia de orar por los ministros. No solamente por los pastores, también por los evangelistas, también por los profetas, también por los apóstoles y por cada uno de los que conforman un ministerio. La iglesia en nuestros tiempos, ¿qué hace? ¿Ora por sus ministros? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo? ¿Qué hace con los ministros? Hay dos tipos de pensamientos. Los juzgamos. Y lo malo que a veces los juzgamos y queremos tomar un lugar que a veces ni siquiera Dios nos ha llamado. Porque hay personas que dicen, si yo estuviera ahí. No, yo quiero que la alabanza sería mejor. O yo creo que la predicación sería mejor. ¿Sí? O el tesorero, yo creo que sería mejor tesorero, yo daría más frutos. La Escritura no dice que hagamos esto, la Escritura dice que oremos por ellos. ¿Para qué? Para que fluya la presencia de Dios, para que fluya la palabra de Dios. No somos puestos para juzgar. Un intercesor, una persona que se está empezando a mover, que el Señor la está empezando a mover en la intercesión, que el Espíritu de Dios está empezando a tomar para interceder por la tierra, escucha el problema de un ministro.
y se conmueve su corazón. Y en su oración de la noche empieza a pedir: Señor, escuché que el ministro está batallando con sus hijos. Señor, yo te ruego, yo quiero que hagas algo nuevo en sus hijos. Pero hermanos, y lo viste, y velo, y se dice ser ministro de Dios. Estamos machacando, haciendo trocitos el ministerio. La escritura que nos dice: oren para que fluya la palabra, y fluyendo la palabra viene el Espíritu. Entonces nosotros también somos responsables como iglesia de orar por los ministros para que Dios los use y nosotros seamos bendecidos. No nomás es el responsable el ministro, ¿verdad? Es también tú responsable. Por eso la escritura nos prohibió: no maldigas al príncipe de tu pueblo. No lo maldigas, no hables mal de él, no lo critiques. Ora mejor por él. Seguimos. 1 Tesalonicenses 2, 1 y 2. Sí. 1 Tesalonicenses 1 y 2. ¿Ya lo habíamos leído? Pablo Silva. ¿Uno y dos? Ya. ¿Lo leemos? Entonces, Santiago 5, capítulo 14 al 16. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole en aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bien, entonces alaba el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Oigan, ¿creen que Dios va a escuchar a alguien que anda en pecado? No, ¿verdad? Porque Dios no escucha al pecador, pero Dios se arrepiente, oye, dice la escritura, ¿verdad? Amén. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y cuando dice el Señor: traiga a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si estuviera enfermo, ¿qué? Será sanado. Y si hubiera cometido un pecado, ¿le serán qué? Perdonados. ¿Y cómo es que va a suceder esto? Pues las personas que han adquirido madurez, que entienden que son llamados para interceder por el pueblo, saben que tienen que vivir en santidad para que Dios escuche su oración. Porque van a tener la necesidad, un momento de orar por alguien, y es necesario que Dios se manifieste a través de él, porque vaso útil es en las manos del Señor, porque ha trabajado en su vida y se ha autolimpiado, o más bien Dios lo ha limpiado porque él se ha dispuesto. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Entonces, cuando esas personas que están sometidas a Dios oran por algún hermanito que está enfermo o que ha fallado, Dios en su misericordia le responde, porque de antemano, tiempo atrás, ese hermanito estuvo ya ministrado por el Señor para estar con lloro, lamento y súplica en el Espíritu para que tú recibas. Amén. La pregunta es: ¿tú de qué lado quieres estar? ¿Por qué? Porque la iglesia está puesta en la tierra para interceder, orar y suplicar a Dios para que cuando llegue aquella persona enferma, herida, lastimada, pecadora, podríamos decirlo, tú seas el vaso útil en el Señor y ores por él y Dios lo perdone. ¿Por qué crees que reciben el Espíritu Santo aquellas personas pecadoras cuando viene un ministro? Porque ya hubo una oración de antemano donde Dios pidió que Dios salvara las almas, y cuando llega el ministro con la unción de una oración atrás, cuando ora por él, aquella persona llora, se arrepiente y se entrega a Cristo. No caen las almas de casualidad, es por una oración de intercesión que Dios quiere que nosotros como iglesia la llevemos a cabo. Amén. Amén. Salimos a evangelizar pero sin armas, salimos a predicar pero sin unción, porque no hay intercesión. ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres avanzar? Si no estás haciendo nada. Si está aquí. Amén. Y no hay poder, Señor, perdóname lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo mal. Es la realidad de una iglesia.
El imán de una iglesia no eres tú, no es tu predicación, no es tu alabanza, no es lo que tú tienes, es lo que Dios ha puesto en ti, que es su espíritu.